Bueno, cerrar la brecha de atención, ese es el lema de este año, porque mañana se va a estar conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer. Para hablar de este tema, para hablar sobre detección temprana, sobre también el tratamiento y los cuidados paliativos respecto de esta enfermedad, ya estamos con la doctora Nora Artagabeitia, que es presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos para hablar sobre un tema que lamentablemente, pero así es, debe seguir concitando nuestra atención todos los días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los televidentes. Gracias por recibirnos. Obviamente, un nuevo día de Mundial de Lucha contra el Cáncer. Y siempre sirve para reflexionar la dimensión que tiene en el Uruguay, ¿no? Pero esa palabra, brecha, preocupa. ¿Por qué se eligió como lema de este año? Vamos por paso. Sí, bueno, en el mundo, esto es a nivel mundial, ¿no? Es un lema de la Unión Internacional contra el Cáncer. Sabemos que hay brechas en lo que tiene que ver con la salud y en oncología, en los cuidados en oncología también, en el mundo y en algunas regiones más que en otras. Entonces, en el Uruguay, lo que queremos mencionar es que es la segunda causa de muerte en nuestro país, es decir, corresponde al 25% de las defunciones, por lo cual 1 cada 4 uruguayos va a morir de esta enfermedad. Pero es prevenible, ¿no? Es decir, la clave es la prevención. La prevención es lo que tiene que ver con la promoción de salud, como siempre se dice, los hábitos saludables, nutricionales, el ejercicio, el control del peso corporal, la obesidad, la disminución del consumo de alcohol, el control de las infecciones por el virus papiloma humano para prevenir el cáncer de cuello uterino, y los controles preventivos, es decir, poblacionales, ¿no? El tamizaje, es decir, población supuestamente sana, asintomática, controles preventivos básicamente la mamografía, el Papá Nicolau para el control del cáncer de cuello uterino y la sangre oculta en heces para ver los cánceres digestivos, en particular el colon-rectal. Esos son los fundamentales y bueno, después se ajustarán un poco dependiendo de las poblaciones de riesgo. Entonces, en el Uruguay tenemos un muy buen sistema de salud, ¿verdad? Que es igualitario, que tanto a nivel público como privado se ofrecen estos estudios de tamizaje. Es más, hay leyes, como la mujer tiene derecho a un día libre en su trabajo para estos controles. A nivel de los tratamientos también, lo que se ofrece, tanto a nivel público y privado, aún los tratamientos con fármacos de alto costo que estén en el Fondo Nacional de Recursos, es acceso para todos, ¿no? Así que en ese sentido, obviamente, tenemos un muy buen sistema de salud. Lo que tenemos que ver si estamos con la cobertura que queremos, ¿verdad? Para recordarles que en la mujer el cáncer de mama es el más prevalente, ¿no? El cáncer colorectal y en tercer lugar, en incidencia, el cáncer de cuello uterino. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿estamos llegando a la prevención o no? ¿Verdad? Claro. Porque es prevenible, porque si se tratan a tiempo y correctamente las infecciones por HPV, no son todas las infecciones por HPV, pero hay algunos virus que sí desarrollan el cáncer. Esto se detecta además con Papá Nicolau, colposcopía, y ahí está la brecha que hacía referencia Vero, o por lo menos lo que se está manifestando, que es, ¿se accede a nivel total de la población? Digo, más allá del derecho que tenemos, falta llegar a esa población que aún no lo hace. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué se detecta en ese sentido? Bueno, creo que acá la crisis fue fundamental en eso, ¿no? Es decir, la cobertura que tenemos es buena, pero no en todos los casos. Estos son tamizajes a nivel poblacional. Tendría que haber por lo menos un 70% de cobertura para realmente saber que estamos controlando y previniendo estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, con Papá Nicolau ya se veía que la cobertura era menor al 60%. Entonces, a veces estas crisis, como ha sido la pandemia y alguna otra, pone en evidencia desigualdades, profundiza desigualdades y genera otras desigualdades. Y eso es lo que queremos ver. Diría que en principio uno parecería que siempre la cobertura ha sido adecuada, pero por eso hay que ir monitoreando, ¿no? El cáncer además, a diferencia de otras enfermedades que sí son transmisibles, entre la exposición a un factor de riesgo y que aparece en la enfermedad pueden pasar muchísimos años. Por eso el comportamiento es distinto. Así que a veces los efectos los vemos más a largo plazo. Y sin duda también en lo que tiene que ver con la mortalidad es lo mismo, ¿no? Todos los tumores son diferentes, la etapa en que se diagnostique
también determina la evolución, si que recaiga ante la enfermedad o no, y la sobrevida que puede tener. Esto se mide a periodo de a 5 años, cada 5 años. Así que cualquier efecto se va a ver después. Pero un detalle con el tema de la cobertura que usted decía, también está la percepción, usted me corrige si me equivoco, más allá de puedo ir o no al médico a hacerme el Papá Nicolau, el miedo de la persona, que hay como una resistencia a controlarse, incluso habiéndose encontrado un bulto. Bueno, está el cáncer que no lo tiene, pero la leucemia, pero el miedo a hacerse el Papá Nicolau, Claro, el miedo a que encuentren algo. Nosotros lo que queremos desmistificar, primero, es prevenible, ¿no? Entre el 30 y 50% de los cánceres son prevenibles, un 27% son a factores carcinogénicos y que producen cáncer conocidos, como el humo de tabaco o la exposición al sol. Corrigiendo eso podemos llegar a corregirlo. Entonces, y después de desmitificarlo, actualmente con, que la clave, repito, es la prevención, con un diagnóstico temprano y los tratamientos que disponemos en este momento en Uruguay, que es básicamente globalmente la mayor parte de los tratamientos son igual que en el resto del mundo, salvo algún tratamiento mucho más específico, más de última generación, se controla muy bien esta enfermedad, depende del tipo de tumor. Entonces tenemos que desmistificar. El cáncer es una enfermedad, está dentro de las clasificadas de enfermedades no transmisibles y es prevenible. Y es una enfermedad crónica, ¿no? Hay que sacar ese mito de que es sumamente letal. Sí, tiene su mortalidad, como tiene otras enfermedades crónicas que también pueden ser muy invalidantes, Sí, ¿no? pero usted dice, 1 de cada 4 uruguayos, como dijo al principio, van a morir de cáncer y es muy difícil, Y 1 de cada 4 uruguayos muere de enfermedades circulatorias, cardiovasculares. ¿Cuánto tenemos para mejorar? Entonces, muchas políticas, como por ejemplo el control del tabaco, actúa a 2 niveles, enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. Entonces, el cáncer es inherente además a la edad, aumenta con la edad. Cuanto mayor la expectativa de vida, mayor riesgo de tener cáncer. Entonces, muy importante justamente prevenirlo, tener una vida saludable y prevenirlo. Entonces, justamente, y a raíz de la pandemia, en el cual se vio afectado, sobre todo en los primeros 3 meses de la pandemia, en el 2020, un poco más afectado lo que eran los estudios de tamizaje, que luego se fueron recuperando con un pequeño descenso a fin de año. Del 2020 no tenemos datos del 2021. Eso nos permite ver, bueno, en qué estamos. Por eso digo, a veces las crisis son oportunidades para parar, ver en qué estamos. Teníamos la cobertura deseada, en qué estamos ahora, lo vamos a recuperar. Y eso es justamente una preocupación que tenemos desde la Sociedad de Oncología, esta comisión directiva que asumió a fines del año pasado, era ver eso, ¿no? Cuando tenemos datos institucionales, vemos lo que llega a las instituciones. No vemos lo que no está llegando a las instituciones, ¿verdad? Entonces, ahora, sí. No, pensando en la pandemia, pero ya quiero que redonde esa idea para poder consultarlo un poco más, porque usted habla de oportunidades, pero también algunos médicos han señalado que la pandemia y la falta de chequeos médicos van a generar de acá a algunos años efectos adversos muy significativos en la salud de los uruguayos. Por ejemplo, la falta de controles para hacerse un Papá Nicolau sobre 2021, cuando se habilitaron nuevamente. Se llevaba meses poder acceder cuando venías de un año de pandemia donde prácticamente la gente no iba a hacerse los controles. Sin duda, por eso los datos que tenemos son básicamente 2020 comparado con el año inmediatamente anterior, 2019. Falta 2021, ya ahí se veía una recuperación y en lo que tiene que ver con Papá Nicolau 2020, por ejemplo, mirando algunos meses, sobre todo sobre el fin de año, hasta superó los datos del 2019. Pero esto también hay que verlo más en el tiempo y más extendido, por eso la evaluación de los 2 años de pandemia nos va a permitir. Y además que estamos hablando de población supuestamente sana y de despistaje, ¿no? Lo que tenemos que evaluar, y esos datos no lo tenemos, es si estamos llegando a tiempo, si el diagnóstico se hace tempranamente como en años anteriores, que obviamente era variable también, ¿no? O estamos en forma significativa haciendo diagnósticos más tardíos. Esos datos no los tenemos y lo veremos más a largo plazo. Hay que ver si hay o no. Seguramente la falta de control puede tener un efecto en esto, pero hay que medirlo correctamente porque si uno no hace un análisis correcto de la situación, y por eso a veces no hay que medir 3 meses, hay que medir un año, hay que medir los 2 años, podemos no llegar a tomar las medidas adecuadas. Claro, doctora, ¿verdad? Lo que pasa que, y recién desde la producción también nos señalaban eso,
muchas veces desmotiva el intento, digo, y no lo digo a título personal, sino a veces uno habla con amigos, con conocidos. Estuve 1 hora prendida en el teléfono intentando acceder a una consulta y me la dan, no me atendieron. Cuando logré entrar me la dan a 6 meses, a 3 meses. Sin duda. Estudios para... Digo, entonces también eso lleva como, bueno, sí. Bueno, hay que ver, digo, no todo por eso nos interesa ver qué está pasando. No solo con el efecto de la pandemia, pero sino con otras desigualdades que son estructurales en la población. Eso, porque eso va más allá de la emergencia sanitaria, además. Va más allá. Por eso digo que es una oportunidad para repensar, repensar, para volver para atrás, ver los datos. Hay que ver periodos de tiempo. Obviamente que puede desestimular, pero le digo, se estaban recuperando los estudios, ¿no? El número de estudios que se estaban haciendo. Hay que ver si se llega a la cobertura que se tenía antes y si se mejora, porque tal vez no estábamos tampoco en la mejor cobertura. Entonces, justamente lo que queremos ver es eso, qué está pasando, llegan o no llegan. Sí puede estimular, pero a medida que esto vaya retomando normalmente todo el funcionamiento, y puede haber, obviamente, dependiendo de cada institución, cada realidad, la implementación puede ser mejor o ser peor, pero esto se está retomando. Entonces, pedirle a la gente que bueno, no me dan para ahora, pero hacérmelo, ¿no? Claro, yo personalmente me tuve que esperar 3 meses a hacerme un estudio. Sí, bueno, yo también. Entonces, recién pero tengo bueno, ahora, pero uno sí haciendo. tiene una mancha en la piel. Si uno No, encuentra, a por ver, ejemplo... Claro, no, vamos a... Por eso digo. Eso. Estamos hablando de lo que es el tamizaje poblacional, ¿no? Aquellos estudios que aparte están incluidos en el carnet de salud y hay que hacerlo. Cuando uno tiene una consulta porque tiene un síntoma, eso se está haciendo. Eso no paró tampoco durante la pandemia. Pero transmitirle eso a la población, que en ese caso insista porque ahí tiene que recibir la atención. Actualmente lo que está pasando, así nos refieren colegas también de otras especialidades, bueno, con esta variante aparte que es muy transmisible, hay como una baja en los equipos de salud y puede haber una dificultad en eso. Pero las consultas por síntomas no se interrumpieron nunca, ¿no? Es decir, oncología, a pesar de la pandemia, siempre fue prioritario. Es decir, que los diagnósticos por síntomas se hicieron igual, los tratamientos también. Nunca se discontinuaron los tratamientos, los nuevos tratamientos, ni lo que ya se venían haciendo. Nunca se discontinuaron los seguimientos, que sí, los seguimientos se hicieron en forma remota, ¿no? Por telemedicina. Pero eso no se discontinúa. Entonces, bueno, alentar a la población, que demorará un poco más, pero hay que hacerlo. Sí, doctora, pero por ejemplo, en este momento estamos recibiendo la comunicación de una televidente que nos dice si estará complicada la situación, que tiene un diagnóstico de cáncer desde septiembre y todavía no tiene fecha para operarse. Entonces también uno se encuentra con esas situaciones. Habrá que ver no tienen en cada explicación. situación y nosotros, justamente, la Sociedad de Oncología, como otras sociedades científicas, junto con el Sindicato Médico del Uruguay, estamos monitoreando eso. Claro. Hay un comité de emergencia que se ha formado para monitorear eso. Puede haber, en forma puntual, algunos casos que habrá que resolverlos, ¿no? Y estamos todos preocupados para que se pueda resolver. Cuando pasan estas situaciones, ¿el paciente qué herramientas tiene? ¿Puede ir a hacer una consulta al sindicato médico, por ejemplo, a ver si su tratamiento está bien, lo que le está pasando, no está bien? Bueno, el sindicato médico tiene otros objetivos. Yo me imagino, en todas las instituciones... ¿Hay alguna comisión que pueda asesorarlo? En todas las instituciones hay lugares donde reclamar, ¿no? Bueno, pero no siempre, no debería, y en este momento está creo que no debería complicado. ser la norma, no debería ser la norma. Por eso Está digo, bien. a ver, son casos puntuales, estamos todos muy preocupados por eso, estamos haciendo el seguimiento y desde las sociedades científicas estamos tratando, durante la pandemia y aún ahora, tratando de resolver esos temas. En algunos casos sabemos que es debido, por ejemplo, a falta de cirujano o anestesista porque están aislados en forma preventiva por el COVID o están enfermos. Entonces, esto se va a ir resolviendo y por eso también, trabajando en conjunto con el sindicato médico, que hemos tenido reuniones con el ministro de Salud y su equipo, que son muy receptivos en esto, plantear estos problemas, las realidades que se están viviendo en cada especialidad y resolverla. El aumento de los suplentes para la atención en salud es un reclamo y se está instrumentando. Entonces, por eso, esto como conjuntural, nosotros lo que queremos, y venía un poco en lo que tú mencionabas más al inicio de la entrevista,
más allá de tratar de resolver esto puntual, es ir a ver esas otras desigualdades más estructurales, que no solo tienen que ver con lo socioeconómico, que es transversal muchas veces a muchas de las desigualdades, sino también en la identidad de género, la orientación sexual, a la edad, las discapacidades, el sitio de residencia, ¿no? Poblaciones migrantes. ¿Qué está pasando con eso? Estamos llegando para hacer prevención en cáncer. Entonces ahí tenemos que salirnos de nuestro lugar de atención, que es el más especializado, ir al primer nivel de atención, hablar con nuestros colegas que trabajan en territorio, ¿no? Que tienen poblaciones referenciadas, ver en qué se está, ir a los distintos colectivos, a las organizaciones no gubernamentales, a las gubernamentales nacionales y departamentales que trabajan en estos temas, y bueno, para ver un estado de situación y todo lo que podamos contribuir de la Sociedad de Oncología lo vamos a hacer. Es decir, le queremos dar la tranquilidad a la población que todo el sistema de salud está preocupado, las organizaciones, las sociedades científicas, el sindicato médico, todos estamos preocupados para monitorear, para que se resuelva, que retomemos la atención en salud y sobre todo prevención, volver a las coberturas prepandemia y bueno, tener otra mirada, ¿no? Porque si nos centramos en la pandemia vimos la mitad de la película. La otra mitad es esto que le decía. Usted lo decía, bueno, consultar, que es lo más importante. Consultar. Y hay que golpear y golpear y llamar y llamar. Tener paciencia. Exacto. Tener paciencia y tener la certeza de que esto se va a resolver. ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Esperanza, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buen día. Era la doctora Nora Artagabeitia, presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, hablando acerca de este día, que será mañana, de lucha contra el cáncer, este flagelo que lamentablemente también en Uruguay, la doctora lo decía, 1 de cada 4 uruguayos muere de cáncer aquí en nuestro país, así que bueno, consultar y esperanza. Son 1 de 4 fallecimientos son por cáncer, ¿no? No es lo mismo. Ah, por eso. Es que por eso se lo preguntamos de nuevo. Ah, perdón. Capaz que tuvo un lapsus. 1 de cada 4 fallecimientos. Por eso dije que son el 25% de las causas de muerte en nuestro país. 1 de 4 fallecimientos es por cáncer, por eso decía. Y 1 por 4 fallecimientos es por... No estamos a ese nivel. Por eso. Buena noticia entonces para todos los uruguayos. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos.